Hermanos, paz a vosotros. Qué alegría es estar en la casa de Dios, porque algún día estaremos en la otra casa de Dios, la que está ahí arriba en el reino de los cielos. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor lo prometió y nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra divina, amados hermanos, la palabra de Dios. En el libro primero de los Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y versículo 1. Un solo versículo. Primer libro de Reyes, 17:1, un solo versículo, todos juntos, dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Achab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Oremos. Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos. Te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido, y con ella, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Y en esta hora, bendito Señor, queremos rogarte que seas tú, Padre Santo, quien nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la pongamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. El profeta Elías fue reconocido por nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro tema de hoy. El profeta Elías fue reconocido por nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo habló acerca del profeta Elías, pues como un buen profeta que era. A ver, vamos a ver esa parte sin perder aquí en Reyes, porque aquí vamos a estar leyendo. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca del profeta Elías, reconociéndolo así como un fiel profeta de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 25, palabras de nuestro Señor Jesucristo: mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Hasta ahí nada más. Sí, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de Elías cuando fue enviado a una mujer de Sarepta de Sidón. Dice: mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda extranjera. En el versículo 17 y 18
Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Sí, bueno, pues esa historia es lo que vamos a ver ahora acerca de Elías. El profeta Elías fue reconocido por nuestro Señor Jesucristo, y bueno, y de paso también por el apóstol Santiago. Bueno, pues vamos a ver esta historia, regresando al libro primero de Samuel, capítulo 17, pero vamos a ver desde el 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16, y ahorita pasamos al 17. Primero el 16, versículo 28. Primer libro de Reyes 16, 28. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Achab, su hijo. Bueno, ambos eran reyes. Omri era rey de Israel. Dice, Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Achab, su hijo. Y comenzó a reinar Achab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Achab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Achab, hijo de Omri, hizo lo malo, Achab, en ojos de Jehová, sobre todos los que fueron antes de él, quiere decir más que todos los que fueron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Ay, ay, ay. E hizo altar a Baal, eso estuvo peor. En el templo de Baal que él edificó en Samaria. Sí, su mujer Jezabel le inducía a la idolatría. Y él, pues muy obediente con ella, dice que hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó. Un rey de Israel, edificando un templo a un ídolo. Repito el versículo 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Achab un bosque, y añadió Achab, haciendo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido, etc. Vamos a pasar hasta el capítulo 17:1 que ya leímos. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Achab, al rey Achab, al esposo de Jezabel, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, pues aquí vemos que el profeta Elías fue enviado a llevarle este mensaje al rey Achab, porque se había corrompido en la idolatría por inducción de su esposa Jezabel, que era extranjera, idólatra, indujo a rey Achab a la idolatría. Repito el versículo 1, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Achab, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías fue enviado por Dios a llevarle este recado
al rey Achab porque se había corrompido en la idolatría. Y le dijo: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así, porque no solamente él se apartó de Dios y se inclinó a la idolatría, sino que pues él indujo a todos los israelitas a hacer lo mismo, apartarse de Jehová y adorar ídolos. Y entonces pues le da una sentencia: vive Jehová delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por lo visto que lo tomó de sorpresa, pues que no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra. Pues sí, lo tomó de sorpresa, no sabía qué hacer, si reír o llorar. Pero bueno, diría: ¿será cierto que no va a llover sino por la palabra de este varón? ¿Será posible? Bueno, pues claro, porque iba de parte de Dios. Versículo 2: y fue a él palabra de Jehová diciendo, Dios le dijo a Elías: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherit que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit que está antes del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días secóse el arroyo. Sí, porque no llovió en 3 años y medio. Pasados algunos días secóse el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, y fue a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo acerca de Elías. 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y ahí morarás. He aquí yo he mandado allá una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí cogiendo cerojas, y él la llamó y díjole: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la botija, y ahora cogía 2 hojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo: no hayas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará ni disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y comió, y ella y su hijo muchos días, y la tinaja de harina no escaseó ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho. Vaya, pues, nunca escaseó. Tenía nada más esta mujercita un poco de harina. A ver otra vez el versículo 12. Ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija, y ahora cogía 2 hojas para entrarme y aderezarlo para mí, para mi hijo, y que lo comamos y nos muramos. Ella tenía solamente para una sola comida, para ella y para su hijo. Pero el profeta le dijo: hazme a mí primero. Y la tinaja
de harina y la botija de aceite no escaseará, porque es palabra de Jehová. Y así fue. Aquí donde dice, versículo 15, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahí donde dice muchos días tiene una referencia, y en la columna de en medio dice un año entero de lo que era una comida para 2 personas, se multiplicó y de ahí comieron, dice ella y su familia y su casa, en muchos días, un año. Bueno, el Señor multiplicó los panes, bendito sea el Señor. Continuamos, versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba, y púsole sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido matándole a su hijo. Y mi Dios es sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Tomando luego Elías al niño, trájolo de la cámara a la casa y diole a su madre, y díjole Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en verdad está en tu boca. Bueno, pues varios milagros hizo Elías con la ayuda del Señor Dios. Bueno, pues vamos a ver ahora en el capítulo 18. Aquí ya pasaron, están por cumplirse los 3 años y medio de sequía, que no iba a llover en todo ese tiempo. Primero de Reyes 18:1, pasados muchos días fue palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate allá, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Bueno, ahora el Señor Dios le manda a Elías que vaya a mostrarse al rey Achab. Pero bueno, pues era tiempo de sequía, no había llovido en más de 3 años, no había llovido. Versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Achab. Había a la sazón grande hambre en Samaria. Y Achab llamó a Abdías su mayordomo, el cual Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Jezabel, la esposa del rey Achab, la extranjera idólatra, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, sí, además, criminal, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas, y sustentólos a pan y agua, y dijo a Achab, Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, que acaso hallaremos grama con que conservemos la vida a los caballos y a las acémilas, para que no nos quedemos sin bestias. Y partieron entre sí el país para recorrerlo. Achab fue, claro, acompañados de soldados. Partieron entre sí por el país para recorrerlo. Achab fue de por sí por su camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, topóse con Elías.
se encontró con Elías, que ya lo habían buscado por todas partes, no lo habían encontrado y por fin lo encuentra. Bueno, se encontró con él. Versículo 7, yendo Abdías por el camino, topóse con Elías y como le conoció, postróse sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: he aquí Elías. Aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que tú entregues tu siervo en mano de Achab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos: no está aquí, él ha conjurado a reinos y naciones, si no te han hallado. O sea que los ha amenazado por si lo tenían escondido. Versículo 11, y ahora tú dices: ve y di a tu amo: he aquí Elías, y acontecerá que luego que yo me haya partido de ti el Espíritu de Jehová, te llevará donde yo no sepa. Y viniendo yo y dando las nuevas a Achab y no hallándote, él me matará. Sí, porque va a pensar que es un engaño. Si voy a avisarle que aquí estás y cuando venga ya no estás, pues me va a matar, porque pensará que lo engañé. Y tu siervo teme a Jehová desde su mocedad. No te ha sido dicho, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua. Y ahora dices: tú ve y di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Bueno, ya con esa garantía, ya fue a avisarle. Entonces Abdías fue a encontrarse con Achab y diole el aviso, y Achab vino a encontrarse con Elías, y como Achab vio a Elías, fíjense qué recibimiento, qué diferente al encuentro de Abdías con Elías. Qué diferencia con el encuentro de Achab con Elías. 17, y como Achab vio a Elías, díjole Achab: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Ahora que era él, que era Elías el causante de la sequía. Elías nada más fue mensajero, un mensaje de Dios que le llevó a Elías, a Achab, y le dice que él era el causante de todo, el alborotador. 17 otra vez, y como Achab vio a Elías, díjole Achab: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió, Elías respondió al rey Achab: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, es decir, a los ídolos. Envía pues ahora y júntame a todo Israel. Vemos aquí que Elías, además de decirle que él era el culpable, le da una orden Elías al rey Achab. Y rápido, versículo 19. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo. Y los 450 profetas de Baal también. Sí, porque la adoración al ídolo Baal pues se había extendido mucho, y pues hasta tenía sus profetas, dice, y los 400 profetas de los bosques, o sea, los profetas de Baal y los profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. Vaya, había sequía en todo el país. Claro, en el palacio pues había comida, pero los que comían eran los profetas de los ídolos. 20, entonces Achab envió. Vemos cómo obedece, está reconociendo el rey Achab que Elías verdaderamente era un profeta de Dios.
Y dice, bueno, pues ya oyeron, movidos a hacer todo lo que dijo Elías. Versículo 20, entonces Achá envió a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estaban indecisos. Sí, ahora que estaban adorando al ídolo Baal, pues hubo sequía, pues quiere decir que eso fue desagradable a Dios. Versículo 22, y Elías tornó a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escójanse ellos el uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo, y yo aprestaré el otro buey y pondrélo sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, él sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Bueno, entonces van a hacer la prueba a ver quién es el verdadero Dios, si Jehová o Baal, el ídolo Baal. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y haced primero, pues que vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Le estaban pidiendo al ídolo que les respondiera, mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Todo lo que hacían, estaban pidiéndole, dice, desde la mañana hasta el mediodía, pidiéndole a Baal, y Baal se hacía el sordo o estaba sordo. Bueno, de por sí, como dice el salmista, que todos los ídolos y las imágenes tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, y todavía así hay quienes prefieren a los ídolos y a las imágenes en lugar de al Dios vivo. Bueno, otra vez el 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestaron e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y acontecía al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten más fuerte, que Dios es, o sea, es un Dios, pues para que les oiga. Quizá está conversando o tiene algún empeño o va de camino, acaso duerme y despertará. Pues no despertó ni con cohetes. Bueno, pues no tenía vida, pues son ídolos, son simplemente estatuas inertes. Versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces, o sea, les suplicaban que por favor les contestara, y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos, todo lo que hacían. Y aquel, pues, indolente, Baal, estaba sordo. Dice, y como pasó el mediodía y ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio de la tarde, más o menos hasta las 3 de la tarde del presente, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Bueno, pues ya se les acabó su tiempo desde la mañana.
como 6 horas. Bueno, entonces, ahora va Elías. Versículo 30, Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí, todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo, Israel es tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuando cupieran 2 satos de simiente. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsolo sobre la leña y dijo, henchid 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, e hicieronlo la tercera vez, de manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ruégote, Jehová. Vemos aquí la diferencia, cómo ellos pedían a su ídolo y cómo Elías pedía a su Dios. Versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. No tuvo que estar ahí horas enteras pidiéndole inmediatamente. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viendo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal. Sí, porque viendo que ya estaban derrotados, temieron por su vida. Entonces, ya que estaban huyendo, dijo Elías, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Pobrecitos, tan buenos que eran. Bueno, así se dice siempre, ¿verdad? Que cuando muere alguien. Y entonces Elías dijo a Achab, sube y come y bebe, porque una gran lluvia suena. Viene la lluvia después de 3 años y medio sin llover. Sube, o sea, a tu casa, come, bebe, porque una grande lluvia suena antes de que te ataje la lluvia. Versículo 42, y Achab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia la mar, es decir, a ver si había alguna nube, porque bueno, pues él le dijo al rey Achab que se fuera pronto antes de que lo atajara la lluvia, pero no había nubes. Versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia la mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube de la mar. Y él dijo, ve y di a Achab, unce y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Achab vino a Jezreel.
una gran lluvia después que no había llovido en 3 años y medio, una gran lluvia. Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de allá, lo alcanzó y lo pasó corriendo. Y bueno, pues allá iba en su carreta, en su carro. Bueno, pasamos al capítulo 19. Y Achab dio la nueva a Jezabel. Estaba muy contento el rey Achab. Y fue según pensaba que ella también se iba a poner contenta, fue a darle la noticia de todo lo que pasó. Y Achab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Pero pues ella no lo tomó bien. Pues cómo mató a todos, sí, no quedó ni uno. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Pues si eran los profetas que ella había traído de allá de Sidón, bueno, de su tierra. Versículo 3, viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida. ¿Cómo? El profeta Elías huyendo de Jezabel. Eso como que no estuvo bien. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y sentóse debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi vida, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro quedóse dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y volvióse a dormir. No, pues qué a gusto, ¿verdad? Despierta, ahí está la comida, come, se duerme, lo vuelven a despertar y es hora de la comida. Bueno, no, pues qué bien. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios Horeb, y ahí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido en un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí sí estaba Jehová. No en el fuego, no en el viento, no en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, esto no era una simple pregunta: ¿qué haces aquí? Más bien era una reclamación. Acá te mandé, Elías. Acá te mandé, ¿qué haces aquí? Y él respondió: sentido de un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y díjole Jehová:
ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Tres cambios. Hazael por rey de Siria, Jehú por rey sobre Israel, y a Eliseo en lugar de Elías. Bueno, eso a lo mejor extrañó a Elías que ya fuera relevado por otro, habiendo hecho grandes cosas. Bueno, tres cambios, versículo 17, y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 todas rodillas que no se encorvaron a Baal, al ídolo, y bocas todas que no lo besaron, y partiéndose él de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat, el que iba a ser profeta en lugar de Elías, que araba con 12 yuntas delante de él, y él era uno de los gañanes, y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Bueno, pues como diciendo, ahora te toca a ti. Versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo, y volvióse en pos de él, y tomó un par de bueyes y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y diola al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y servíale como si fuera su siervo. Servíale Eliseo a Elías. Bueno, vamos a saltar hasta el capítulo 21. No vamos a leer la historia, les recomiendo que después la lean toda completa en casita, tranquilos, sin prisa. Bueno, pasamos al 21. Primero de Reyes 21:1. Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Achab, rey de Samaria, y Achab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Achab, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea que Achab codició la viña de Nabot. A lo mejor era una viña, una huerta bonita, la codició y le dijo a Nabot que se la vendiera o se la cambiara por otra, como fuera, pero él quería esa viña, pero se encontró con la negativa de Nabot. Versículo 30, otra vez, y Nabot respondió a Achab, guárdame Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esto es la herencia que me dejaron mis padres, ¿cómo te la voy a vender? Y vínose Achab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan, y vino a él su mujer, Chabelita, y díjole, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió, porque
Hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ¿para qué te apuras que no eres el rey de Israel? Déjamelo a mí. Levántate y come pan y alégrate y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Claro, era una asesina, había matado a muchos profetas de Baal, cuanto más pues a un varón que tenía esa viña. Versículo 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Achab, como si las escribiera, como si las hubiera escrito Achab, y sellólas con sus anillos y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo y muera. Órdenes de Jezabel a nombre de el rey Achab, su esposo. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad lo hicieron como Jezabel, sí, porque era la reina, sí, pero era una extranjera idólatra. Idólatra quiere decir que adoraba ídolos e imágenes. Lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces los hombres perversos, 2 hombres perversos, y sentándose delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacaronlo fuera de la ciudad y apedrearon con piedras, y murió. Fue un homicidio, un asesinato, pues como tantos ya había hecho Jezabel. Para ella pues era simplemente otro. Versículo 14, después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Achab: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo a Achab que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Bueno, todo esto por instigación de Jezabel, y él pues que la obedecía a ella en todo. 17, entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Achab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarle has diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has poseído. Sí, claro, la que mató fue Jezabel, pero él aceptó esa situación, pues es igual como si él lo hubiera hecho. Fue firmado con el anillo del rey. No mataste y también has poseído, y tornarás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Sentencia del Señor Dios. Y Achab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Y él respondió: hete encontrado, porque te has vendido a hacer mal delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, palabra de Dios. Y barreré tu posteridad, y talaré de Achab todo mediante a la pared, y al guardado y al desamparado en Israel, y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira,
y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel, y el que de Achab fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, comerlo harán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Achab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba, y él fue en gran manera abominable. Repito esa frase. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos. Y bueno, pues como los ídolos son adorados por millones de personas, los ídolos y las imágenes, y aquí vemos lo que pasó con el rey Achab. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y acaeció que cuando Achab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne, y ayunó y durmió en saco y anduvo humillado. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Achab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, y en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, seguimos en el 22. 3 años pasaron sin guerra entre los siros e Israel. Y acaeció al tercer año que Josafat, rey de Judá, otro rey. Acuérdense que en ese tiempo Israel se había dividido en dos reinos. Por un lado el reino de Israel y por otro lado el reino de Judá. Dos reinos, pero era del mismo Israel. Bueno, entonces el rey de Israel era Achab, y el rey de Judá era Josafat. Versículo 2, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, lo fue a visitar. Josafat, rey de Judá, fue a visitar a Achab, rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus consiervos, sus siervos, ¿no sabéis que es nuestra Ramón de Galad, y nosotros callamos en orden a tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo y pelear contra Ramón de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, como yo, así tú, y como mi pueblo, así tu pueblo, y como mis caballos, tus caballos. Y luego dijo Josafat, el rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galad, o la dejaré. Y dijeron, sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Miqueas, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, dijo el rey Achab, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Bueno, ¿y cómo quería que le profetizara cosas buenas si se portaba mal? Dice, y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel tomó a un eunuco y le trae presto a Miqueas, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedecías, hijo de Chanana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los siros hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado, que Jehová la dará en mano del rey. Bueno. 13, y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas hablóle diciendo, de aquí las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey bien. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia bien.
o sea que profetizara igual que todos los profetas, que le profetizaban cosas buenas al rey Achab. Claro que no. Y Miqueas respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré, no otra cosa. Vino pues al rey, y el rey le dijo a Miqueas, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió, Miqueas le respondió, sube que serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Claro, esto es una ironía. Sí anda y vas a ver qué bien te va a ir. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces has de conjurarte que no me diga, que me diga sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces le dijo, bueno, ¿quieres saber la verdad? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Achab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo has y aún saldrás con ellos, sal pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Llegamos entonces de Chías, hijo de Chanana, y dio a Miqueas en su mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Miqueas respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando te irás metiendo de cámara en cámara por esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Miqueas y vuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a en la cárcel por haber dicho lo que dijo, y mantenerlo con pan de angustia y con con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Que lo encerraran a pan y agua solamente hasta que regresara, como una garantía de su regreso. Y le dijo, pues no vas a regresar. Versículo 28, y dijo Miqueas, si llegares a volver en paz, es que Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel, Achab, con Josafat, rey de Judá, Ramón de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú viste tus vestidos. Eso es trampa. Le puso una trampa, dice que muy amigo, le puso una trampa para que, todos querían matar al rey, entonces, para que todos se fueran a matar al rey Josafat. Dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú viste tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Bueno, es traición. Mas el rey de Siria había mandado a sus 30 y sus 2 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis con vosotros ni con grandes ni con chicos, sino contra el rey de Israel, contra Achab. Pero Achab estaba disfrazado como un soldado raso. Bueno, así que todos irían contra Josafat. Dice, y como los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente ese es el rey de Israel. Pensaron que él era Achab. Y viniéndose a él para pelear con él, mas el rey Josafat dio voces. Sí,
para que vieran que no era el rey. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, apartáronse de él, y un hombre disparando a la aventura hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo a su carretero: toma la vuelta y sácame del campo, que estoy herido. Una bala perdida, diríamos ahora, pero en aquel tiempo era una flecha perdida. Pero le tocó precisamente al rey Achab. Mas la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Pobrecito, tan bueno que era para adorar a los ídolos. Y la sangre de la herida corría por el seno de su carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campo diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Sí, murió el rey. Y murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro real del rey, en el estanque de Samaria, y lavaron también sus armas, y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra de Jehová que había hablado. Ay, qué cosas. Bueno, también Jezabel murió. A ver, vamos a ver. Segundo de Reyes, capítulo 9. Segundo de Reyes 9. Versículo 30. Segundo de Reyes 9, 30. Vino pues Jehú es el nuevo rey, en lugar del rey Achab. Vino pues Jehú a Jezreel, donde estaba Jezabel. Y como Jezabel oyó, adornó sus ojos, o sea, para caerle bien al nuevo rey. ¿Cómo? Si acababa de morir su esposo. Sí, pero ella ya estaba viendo acá otro esposo. Dice: adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza y asomóse a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. O sea, otro caso. Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es conmigo? ¿Quién? O sea, ¿quién está conmigo? De todos los soldados que había ahí cuidando a Jezabel. ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, como diciendo: yo también. Y él les dijo: echadla abajo, y ellos le echaron, o sea, la derribaron de la planta alta, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló con su caballo o con su carro. Entró luego, después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, que es hija del rey. Empero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las patas. Ay. Bueno, ya para que veamos más. Mejor vamos a regresar a Segundo de Reyes, capítulo 1. Segundo de Reyes, capítulo 1. A ver, vamos a ver. Bueno, no vamos a leer desde el principio. Después leanlo en casita, ya no nos da tiempo. Lean, por favor, todo el capítulo 1 en casita. Ahorita nada más vamos a ver el versículo 17, que murió un hijo de Achab, que se llamaba Ochosías.
en el versículo 17 la muerte de un hijo de Achab que se llamaba Ochosías. Segundo de Reyes 1:17, y murió Ochosías, conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ochosías no tenía hijo. Y lo demás de los hechos de Ochosías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo: vive Jehová y vive tu alma. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijeronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijeronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías dijo: ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y paráronse enfrente a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, y tomando entonces Elías su manto, doblólo e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Vaya, o sea, lo doble de tu espíritu, o sea, de la virtud que tenía Elías, la quería Eliseo. Bueno, si se trata de pedir, si no es mucha molestia, bueno, las dos partes de tu espíritu. Y él dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, de aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos rompiólo en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y paróse a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías. Bueno, vamos a regresar al versículo 11, porque aquí dice que Segundo de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dice que Elías subió al cielo en un torbellino, y bueno, pues vamos a ver una cita, sin perder esta cita, vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. El versículo 13. Juan 3:13. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y dice que nadie subió al cielo
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero entonces, ¿por qué dice allá que Elías subió al cielo en un torbellino? Esta es una aparente contradicción. Sí, parece que hay aquí una contradicción. No hay ninguna contradicción. Bueno, porque, a ver, vamos a regresar acá al libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, pues aquí dice que Elías subió al cielo y allá dice que nadie subió al cielo. ¿Hay divergencia? No, es que no se están refiriendo a lo mismo. Pastor, creo que es porque Jesucristo descendió del cielo y ascendió al cielo y está en el cielo. Ajá. Y Elías fue no descendió del cielo. Ajá. Bueno, es que habla de diferentes cielos. Habla de diferentes cielos. Porque hay 3 cielos. ¿Sabían eso que hay 3 cielos? Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver esos cielos. Sin perder Reyes, sin perder esta cita, vamos a ver en Génesis capítulo 1. Vamos a ver los 3 cielos. A ver, vamos a ver. En el versículo 20, el primer cielo, Génesis 1:20, el primer cielo. Y dijo Dios, produzcan las aguas, reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. O sea que las aves vuelan en el primer cielo, donde vuelan las aves, ese es el primer cielo. Ahora vamos a ver el segundo cielo, en el versículo 14, aquí mismo, versículo 14, segundo cielo. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Ese es el segundo cielo, donde están los astros, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los cometas. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, pues el cielo donde está Dios, donde dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Bueno, ¿dónde está ese texto? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Creo que es Isaías 60. Aquí está. Isaías 66. Ese es el tercer cielo, donde está Dios. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Bueno, ese es el cielo donde está Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie subió al cielo, al tercer cielo. Cristo vino del tercer cielo. Y a ese tercer cielo, pues dice, nadie subió al cielo, sino el que está en el cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo. Bueno, ahí habla de la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como Dios. Como Dios que es. Bueno, entonces
Vamos a regresar a Reyes, que les dije que no lo perdieran. Y vamos a ver a qué cielo fue Elías. Versículo 11, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿A qué cielo fue? A ver, vamos a ver el contexto. Tenemos que leer siempre el contexto cuando queramos entender estudiar un versículo. El contexto son los textos que están antes y después del texto. A ver, vamos a leer los textos que están antes, los que leímos del capítulo 1, versículo 17, Segundo de Reyes 1, 17, hablando del rey Ochosías, murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ochosías no tenía hijo. A ver, aquí está, vamos a ver el tiempo cuando sucedieron todas estas cosas. Era el segundo año del rey Joram. Otra vez, versículo 17, murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Era el segundo año de Joram, hijo de Josafat. Ya estudiamos lo de Josafat, el que fue a la guerra con el rey Achab. Dice, y murió, hablando de Ochosías, conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram. Notemos que hay dos Joram, uno de Israel y uno de Judá. El hijo de Josafat es el que nos vamos a fijar, donde dice, en el segundo año de Joram. Sí, esto que sucedió aquí fue en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces vamos a ver a este varón, sin perder esta cita, vamos a ver segundo libro de Crónicas 21. Segundo libro de Crónicas 21. Segundo libro de Crónicas 21, 5. Vamos a ver si algunos versículos anteriores. Dice, bueno, todo aquí está hablando de Joram. Bueno, vamos a ver desde el 1. Y durmió Josafat con sus padres, sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Aquí está Joram, el hijo de Josafat, rey de Judá. Tuvo hermanos, hijos de Josafat, y Azarías, hijo de Zacarías. Bueno, todos ellos fueron hijos de Josafat, rey de Israel, y su padre les había dado muchos. A ver el 4. Fue pues elevado Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a cuchillo a todos sus hermanos y asimismo a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, Joram era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. A ver, vamos a fijarnos aquí. Cuando comenzó a reinar Joram, era de 32 años. Ahora vamos a tener abiertas las dos citas, la de Reyes y la de Crónicas. Regresamos a Reyes sin perder Crónicas. A ver, segundo de Reyes 1:17, y murió el rey Ochosías, conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá.
Entonces este rey de Judá, llamado Joram, hijo de Josafat, ¿de qué edad comenzó a reinar? 32. Lo leímos en Crónicas. Comenzó a reinar a los 32 años, pero aquí dice que el rey Josías murió en el segundo año de Joram. Entonces cuando murió Josías, ya Joram llevaba 2 años de reinar. Si cuando comenzó a reinar tenía 32 años, entonces ya tenía 34 cuando murió el rey Josías. Bueno, a ver, sin perder estas citas, vamos a ver ahora, bueno, si Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y cuando murió el rey Josías, que es también cuando fue arrebatado Elías al cielo, Joram tenía ya 2 años de reinar, ya tenía 34 años. ¿Sí está claro esto? Cuando Joram comenzó a reinar tenía 32 años, y estos acontecimientos que leímos en el libro de Reyes ocurrieron en el segundo año del reinado de Joram. Entonces ya Joram ya tenía 34 años, ya llevaba 2 años de reinar. Bueno, entonces cuando Elías fue llevado al cielo, Joram tenía 34 años de reinar. Bueno, entonces vamos a regresar a Crónicas, donde estábamos. Crónicas, segundo de Crónicas 21, versículo 19, segundo de Crónicas 21, 19, dice: bueno, vamos a leer ahorita el 12 primero. Todo este capítulo está hablando de Joram. A ver, vamos a ver primero el versículo 5. Segundo de Crónicas 21:5, que ya lo leímos, lo voy a repetir. Cuando comenzó a reinar, o sea, Joram era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Bueno, ahora pasamos al versículo 12. Y vinieronle letras del profeta Elías que decían: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Achab, y además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a toda tu hacienda, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan. Ay, 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 qué feo está eso. A causa de la enfermedad de cada día. Pues sí, todo este capítulo habla de muchas cosas malas que hizo Joram. Entonces despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, que no quedó hijo sino Joachaz, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable,
Y aconteció que pasando un día tras otro, al fin y al cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad, muriendo así de una enfermedad muy penosa. 2 años estuvo padeciendo de esa enfermedad. Entonces, a los 2 años murió. Quiere decir entonces que, cuando comenzó a reinar, Joram tenía 32 años. Y cuando murió el rey Ochosías, tenía 34 años Joram. Y cuando llegaron letras del profeta Elías, y que se enfermó, entonces tenía 38 años y 2 años que estuvo enfermo, 40, murió de 40 años. Entonces, regresando al versículo 12, que le vinieron letras del profeta Elías, él tenía 38 años de vida, porque luego se enfermó y estuvo 2 años enfermo y murió a los 40 años. Entonces, haciendo un recuento, a ver otra vez, cuando Joram comenzó a reinar tenía 32 años. Cuando murió el rey Ochosías, que es el mismo tiempo cuando Elías subió al cielo, tenía Joram 34 años de edad. 4 años después le llegó una carta del profeta Elías, una sentencia de parte de Dios. Tenía 38 años, Joram, y se enfermó y le duró 2 años la enfermedad y murió. Entonces tenía 38 cuando le llegaron esas cartas o letras del profeta Elías, y a los 40 años de edad murió. ¿Sí está claro? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando tenía 34 años, Joram, es cuando Elías fue llevado al cielo, y cuando tenía 38 años, es cuando le llegó la carta de Elías, 4 años después de que subió al cielo. A ver, repito esta parte. Cuando Elías fue llevado al cielo, Joram tenía 34 años de edad. Y cuando le llegó la carta de Elías, Joram tenía 38 años de edad. 2 años estuvo enfermo y murió a los 40. Entonces, 4 años pasaron desde que Elías fue llevado al cielo hasta que le llegó a Joram una carta del profeta Elías, a los 4 años. Y por cierto que esa carta no venía del cielo. Entonces, ahí es donde comprobamos que Elías fue al primer cielo nada más, no al tercero. Nuestro Señor Jesucristo se refirió al tercero cuando dijo: nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba hablando del tercer cielo. Y cuando dice que Elías subió al cielo, está hablando del primer cielo, el mismo cielo a donde fue llevado
Felipe, el diácono, vamos a leerlo en Libro de los Hechos, capítulo 8, cuando Felipe se encuentra con el etíope y el etíope le pide que lo bautice y Felipe lo bautiza. Hechos capítulo 8, versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como vieron subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Sí, cuando ya Felipe bautizó al etíope, eunuco, entonces fue arrebatado por el Espíritu Santo. Ya cumpliste aquí, mijito. Ahora vente para acá. Acá tengo otro trabajo para ti. Lo llevó a un lugar llamado Azoto. Bueno, entonces, al elevarlo, pues es el cielo donde vuelan las aves. Es el primer cielo. Ahí es donde fue llevado. Elías simplemente fue llevado, Elías igual que Felipe, de un lugar a otro. Bueno, entonces no hay contradicción en estos dos versículos. Pero, bueno, pues no solamente ellos, también todos los hijos de Dios, algún día serán llevados, seremos llevados al tercer cielo. ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? ¿O donde vuelan las aves? ¿O donde están los astros? ¿Dónde está Dios? A ver, vamos a verlo en Primero de Tesalonicenses capítulo 4. Disculpen que me estoy pasando de tiempo, ya nada más vemos aquí unos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con Él, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En las nubes nos va a esperar nuestro Señor Jesucristo, va a enviar a sus ángeles y seremos llevados a las nubes. Bueno, eso para empezar. Pero de ahí para dónde? Apocalipsis capítulo 15. ¿De ahí para dónde? ¿O nos vamos a quedar a vivir en las nubes? No. De ahí, más arriba. Apocalipsis 15.1. Apocalipsis 15.1. Apocalipsis 15.1. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio. De ahí de las nubes al mar de vidrio. ¿Y dónde es eso del mar de vidrio? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz era como una trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu y aquí un trono que estaba y el que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y sardio, y un arco celeste había alrededor del trono semejante en el aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre su cabeza coronas de oro, y del trono salían relámpagos, truenos y voz. 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio. A ver otra vez esta parte. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Es delante del trono de Dios. Y allá van a estar todos los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 7.
Apocalipsis 7:13, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono. Por esto están delante del trono, hasta allá seremos llevados. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Bendito sea el Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a orar, puestos de pie, por favor. Gran Señor del universo, Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, porque tienes planes buenos para nosotros, Padre Santo. Gracias. Pero ayúdanos a perseverar hasta el fin, Padre Celestial, para poder alcanzar esas bendiciones, porque sabemos que el que persevera, que solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor de tu Espíritu Santo Consolador, y por tu grandeza, hermosura y majestad, bendito Dios, Jehová de los ejércitos. Y a los tres amados divinos y gloriosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea toda gloria, alabanza y adoración por todos los siglos y para siempre jamás. Amén. Nuestro hermano Miguel pasa a terminar, por favor.